Muy buenas tardes, bienvenidos al X-Space. Mi nombre es Luis Miguel Castilla, un director ejecutivo de Evidenza Instituto. Un gusto poder compartir este espacio de cierre del año con todos ustedes. El Twitter Space nuevamente se titula ¿Cómo crecer más en el 2024? Vamos a contar con dos distinguidos economistas, Pablo Secada y Luis Alberto Arias Minaya, a quienes voy a presentar con mayor detalle, y esta es una iniciativa de propuestas del Bicentenario de Evidenza Instituto. Eh, es importante el tema que vamos a abordar, dado la coyuntura actual, eh, en tanto se va uniendo los cibernautas a este X-Space. Hacer recordar que Evidenza Instituto busca aportar al desarrollo económico y social del país mediante propuestas para mejorar la gestión pública e incidir en el debate nacional. Los invitamos a conocer más de esta iniciativa en nuestra página web, que la acabamos de renovar, en www.propuestasdelbicentenario.pe, donde además podrán ver nuestro observatorio con más de 180 indicadores nacionales y regionales sobre diversos temas que incluyen obviamente nuestras propuestas, indicadores y llamar su atención a un par de informes que acabamos de publicar, propuestas para mejorar el primer nivel de atención en salud y propuestas para lidiar con la inseguridad ciudadana, en particular la extorsión, que fue publicado el día de ayer. A su vez, acabamos de sacar el índice regional de eficiencia en la inversión pública. Es un indicador muy interesante que da una visión mucho más certera de los problemas que enfrentan los gobiernos regionales para poder tener una inversión pública de impacto y calidad en el país. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se nos unen a este X-Space, Cómo crecer más en el 2024. Darle la bienvenida a Pablo y a Luis Alberto, contarles cuál va a ser la dinámica de este Twitter Space, X-Space ahora. Pero primero quisiera presentar a nuestros invitados. Contamos con Pablo Secada. Pablo es fundador de Opportunity Investments, una boutique de asesoría financiera y equity, una compañía de factoring. Ha trabajado en finanzas, consultoría económica, docencia y políticas públicas. Pablo es máster en políticas públicas con una concentración en finanzas y finanzas públicas de la Universidad de Chicago y bachiller en economía de la Universidad del Pacífico. Luis Alberto Arias Minaya es economista por la Católica y cuenta con una maestría en el London School of Economics. Es profesor universitario en la Católica y la Universidad de Lima. Ha sido presidente del Banco de la Nación, vicepresidente del Banco Central de Reserva, jefe de la SUNAT y viceministro de Hacienda. Cuenta con una larga trayectoria tanto en el Banco Central y es un experto muy reconocido en materia de finanzas públicas, con más de 40 años de experiencia, especialmente en temas de tributación y descentralización fiscal. Ha sido consultor de diversas entidades internacionales y asesor de diversos gobiernos. La dinámica de esta conversación, primero vamos a tener una conversación entre los tres por unos 35 minutos, donde vamos luego a abrir el espacio para la participación de los cibernautas que nos unen en este espacio. Vamos a tratar de quedarnos en la hora que está programada. Debemos acabar esto a las 6 de la tarde. Cuando les dé la palabra al final de la intervención, del diálogo inicial, quisiera por favor pedirles que limiten su intervención a no más de 2 minutos, manteniendo siempre el respeto mutuo que caracteriza estos espacios. Acordémonos que estos espacios son oportunos para discutir ideas, incluso discrepar, pero guardando el respeto que merecen todos. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera ya dar espacio a la conversación. Hoy se publicaron los datos de crecimiento, Luis Alberto y Pablo, y lo que muestran son meses de contracción económica y por todos sabidos un año muy complicado, muy complejo
Entonces, para empezar, una breve mención, y vamos a empezar primero por Luis Alberto, después por Pablo, vamos a ir intercalando. ¿Cuál es su lectura del momento económico que enfrenta el país en la actualidad, para luego proyectar la temática del año entrante, que quiero que seamos los más propositivos para plantear estrategias de cómo acelerar el crecimiento económico, la generación de empleo y obviamente aumentar el bienestar de la población? Nuevamente a todos que nos unen, muchísimas gracias a nuestros panelistas y empezamos por Luis Alberto. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los oyentes. Eh, Tal como lo ha señalado Miguel, este ha sido un año bien difícil, ¿no? Y el año, digamos, a inicios o a finales del año pasado no pintaba tan mal, pero poco a poco las cosas se fueron complicando. Yo recuerdo haber publicado un artículo en donde señalaba que la economía peruana enfrentaba como que tres ciclones, ¿no? Teníamos el ciclón climático porque tuvimos Yaku al inicio del año y las perspectivas de un fenómeno del niño también que ya se mostraba el niño costero durante el verano pasado, ¿no? Con perspectivas de quedarse por todo este tiempo que estamos viendo. Eh, y luego también teníamos el ciclón de las tensiones políticas que se mantienen hasta ahora, cada vez más agudas. Y finalmente hablaba yo del ciclón de las protestas sociales, precisamente frente a todos los problemas que el Perú tuvo que vivir desde diciembre del año pasado con la caída del gobierno de Castillo, ¿no? A eso se le añadió el tema de que la inflación al principio mostraba, digamos, resiliencia, era trabajoso para el Banco Central lograr reducir la inflación. Eso afectó a los ingresos reales de la población y finalmente eso terminó afectando al consumo, ¿no? Y todos recordamos que las proyecciones a lo largo del año han tenido todo el año una tendencia decreciente. Al principio se pensaba que íbamos a crecer en el mejor de los casos 1%, pero después ya se adelantaba que esto iba a estar más cercano al 0%, y bueno, y ahora estamos en números negativos, ¿no? Seguramente vamos a cerrar el año en negativo, completando 4 trimestres negativos, ¿no? Y claro, lo que yo comento es la coyuntura, pero claramente esta coyuntura que yo comento es un capítulo más de una desaceleración crónica, estructural, iniciada hace varios años, eh, 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 que tiene que ver, y es difícil hoy día hablar de economía, solo hablando de economía. O sea, mi sensación es que hoy día la economía y la política están íntimamente vinculadas. El tema de las cuerdas separadas no existe. El Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años, y esa inestabilidad, esa incertidumbre es la que por un lado impide hacer reformas y por otro lado impide al Perú ser un país atractivo para la inversión privada. Y entonces eso es lo que hoy día estamos pagando, primero como una desaceleración estructural y segundo como una recesión como la que tenemos este año, y ya comentaremos cuáles son las perspectivas para adelante, ¿no? Muchas gracias, Luis Alberto. Coincido plenamente contigo y también considero que quizás le hemos puesto mucho énfasis al ciclo económico. Ciclos siempre los hay. Hay periodos de auge y periodos de menor crecimiento. Eso ocurre en todas partes, pero la preocupación central es no caer en un estancamiento y esto sea obviamente el caldo de cultivo a una población insatisfecha y cuya condición de vida se va precarizando. Entonces,
Igual pregunta para Pablo, ¿cómo ve que cerramos este año? Y si puedes complementar temas que Luis Alberto no haya tocado. Bienvenido, Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Voy a mirarlo más, es una mirada parecida, pero quiero presentarla en otro orden, ¿no? Si comparas los datos que el Central publica en su penúltimo reporte de inflación, el próximo es en estos días, el aporte de la productividad y el capital al crecimiento potencial pasan de sumar a restar en el caso de la productividad y de sumar bastante a sumar poco en el caso del capital. La diferencia es 4.1 puntos porcentuales y 1.9 puntos porcentuales. O sea, la caída de la productividad le quita 4.1 puntos porcentuales al crecimiento potencial y el mejor momento del capital contra el peor le quita 1.9. Sin embargo, todo el mundo habla de confianza cuando la inversión privada es procíclica y la inversión privada es difícil en el niño y con todos los problemas políticos, ¿no? Ese es un primer apunte, que estamos pidiendo lo que no deberíamos y estamos pidiendo algo que no tiene sentido. Entrando al tema institucional, siempre han habido instituciones precarias y ya van décadas en que mafias están metidas en política, pero este grado de dominio de la política de mafias yo no lo he visto y el grado de degradación del Estado solo lo recuerdo de niño en el primer gobierno aprista, ¿no? Cuando llegué con mi hijo al Ministerio de Pesquería y nos querían coimear desde el señor que nos abría la puerta, el señor que te orientaba en cada piso, la señorita que te orientaba hacia las oficinas, todo el mundo vagando en un piso gigantesco que era como el séptimo piso del Ministerio de Pesquería, jugando crucigramas y dos ingenieros Nikkeis, el ingeniero Shimomura y un ingeniero más trabajando a un costado, ¿no? Eso se ha visto en estos tiempos y no ha cambiado. La gente que metió Castillo sigue ahí, la gente que metió Vizcarra sigue ahí. Son oleadas, ¿no?, de gente que entra al Estado a hacer de las suyas, ¿no? Bueno, ni hablar de lo que está pasando ahora, mañana es lo de la Junta, ¿no? Creo que para empezar hay que tomar la política en serio y hay que entender que el cambio de ninguna manera va a favorecer el crecimiento del próximo año, va a tardar bastante, ¿no? Me quedo ahí, después me gustaría regresar a algunas de las cosas que se podrían hacer, pero yo no creo que se vayan a hacer. Bien, no, gracias, Pablo. Ahora, antes de entrar a la parte prospectiva, yo quisiera un comentario de ustedes porque a veces también nosotros estamos muy inmersos en vernos al ombligo y somos un país que depende mucho de lo que pasa afuera. De eso a veces nos olvidamos, que dependemos del crecimiento de nuestros socios comerciales, del precio de nuestras materias primas, de la tasa de interés, y eso tiende a ser a veces mucho más relevante que los aspectos internos, que son importantes, pero no menos importantes que los externos. Entonces, ¿cómo ustedes, cómo ven la situación del Perú en el mundo? Porque hay cosas que no han cambiado, ¿no? El grado de inserción internacional sigue. Vamos a ser país anfitrión de APEC el año entrante, que de por sí obliga, digamos, a tratar de presentarnos de la mejor forma. El mundo tiene sus riesgos. Obviamente el tema inflacionario sigue siendo uno no menor. Y lo que dice el presidente, digamos, del jefe de la FED es fundamental. ¿Cómo ven ustedes el mundo, antes de entrar ya a la parte prospectiva hacia adelante, abordando muchos de los temas que han ustedes comentado? Luis Alberto, adelante. ¿Estás con el ¿Cómo micrófono? No, Miguel? Sí, sí. Dale, ¿cómo no, Miguel? Claro. Evidentemente todo lo que ocurre, ¿no? Esta desaceleración y esta recesión peruana se explica por factores internos, como los hemos comentado, pero también se explica por factores externos, ¿no? ¿Cómo olvidar que hemos tenido una sucesión de eventos, de shocks negativos, que empezaron con la pandemia, con el COVID, que causaron un serio daño y desnudaron además una serie de falencias institucionales del Perú,
Pero una vez que empezamos a reabrir la economía y a salir del COVID, tuvimos otro shock, que fue la guerra de Rusia con la invasión, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania. Eh, eh, y luego el otro shock, obviamente, que fue la inflación, que inicialmente fue una inflación importada por el alza de commodities fundamentales como el petróleo, el maíz, el trigo, la soya, ¿no? Y finalmente tenemos el conflicto en Medio Oriente. Entonces han sido una serie de eventos que han impactado, qué duda cabe, a la economía peruana. Pero dicho eso, o sea que obviamente eso ha impactado negativamente, el Perú siempre se caracterizó por ser una economía muy resiliente con sus fortalezas macroeconómicas, que aún las tiene, como podemos comentarlo más adelante, felizmente. Pero Perú siempre se distinguía de sus vecinos de América Latina y crecíamos más que América Latina. En los últimos 20 años, Perú creció el doble de lo que América Latina crecía. Pero en esta evolución reciente, en esta recesión, en esta crisis más coyuntural, los vecinos igual están enfrentando estos problemas, pero Perú va a crecer menos que los vecinos, ¿no? Perú va a crecer menos que Brasil, Perú va a crecer, aunque Colombia y Chile van a decrecer, muy probablemente Perú va a decrecer más que Colombia y que Chile. O sea, hablando de economías grandes, a la única economía que le va a ir, digamos, va a tener peores resultados que los peruanos es Argentina, ¿no? Entonces, es esto, por lo tanto, creo yo, una combinación de factores, ¿no? Eh, eh, pero no cabe duda que Perú tiene sus propios factores y esos factores, además de los factores climáticos, son, desde mi punto de vista, factores institucionales. Yo coincido con Pablo que hay un problema de productividad, pero hay un problema de productividad porque no hay reformas, porque no hemos sido capaces de hacer las reformas estructurales necesarias y no hemos sido capaces de hacer esas reformas porque hemos tenido una inestabilidad política muy grande, ¿no? Nuestros líderes políticos han estado enfrancados en una polarización, en un enfrentamiento, y no nos hemos dedicado como sociedad a sentarnos a discutir las reformas necesarias que permitirían mejorar el producto potencial a través de mejoras en la productividad, a través de reducción de la informalidad, a través de reducción de la evasión, y en fin, ¿no? Entonces, el mundo importa, pero también importan y mucho las políticas internas. De acuerdo, Luis Alberto. Pablo, tú coincides, y solamente para ir rápidamente a los temas internos, ¿cómo ves tú la dinámica de los mercados de capital? ¿Crees que pueden regresar? Yo creo que han regresado selectivamente, pero ¿cómo ves tú el mercado financiero? Hay muchos proyectos que van a requerir financiamiento de afuera y para tener una idea de eso para ya adentrarnos en los desafíos internos y plantear algunas propuestas o sectores interesantes para acelerar el crecimiento el año entrante. Adelante, por favor. Mira, quería dividir la respuesta en dos. Uno es la parte geopolítica. No estamos entendiendo, no estamos reparando en la importancia de la energía y los químicos verdes. El Perú ya tiene 3 proyectos que están avanzando de energía y químicos verdes, 2 de metanol verde y 1 de amoníaco verde. Uno lo trabaja Marubeni Hunt, en uno estamos trabajando un pequeño grupo de personas lideradas por un banquero de inversión y una gerenta de proyectos, y el tercero lo está trabajando Verano Energy, que es el desarrollador de buena parte de la energía solar del norte de Chile, ¿no? En el Perú se podría producir bioamoníaco, biometanol, y se podría ciertamente producir y metanol e amoníaco.
la sociedad peruana de hidrógeno está pensando en darle hidrógeno a las máquinas de las minas, me parece muy bien, pero es como que te llamen la atención por una esquinita de un tablero gigantesco, ¿no? Porque podemos exportarle energía y podemos exportarle plásticos y fertilizantes y podemos exportarle resinas a industrias tan variadas como la farmacéutica, la de alimentos, la de construcción de muebles, de plástico y etcétera, la de ropa. Entonces, es una cosa increíble porque está habiendo esta gran transformación en el mundo, se está invirtiendo en Brasil, se está invirtiendo en Chile, se está invirtiendo en el Perú y en ningún lugar más de América Latina. Y acá ni se enteran los gremios, ni se enteran los del gobierno, pero es una cosa extraordinaria, ¿no? Ese cambio en la geopolítica no se ha notado, pero está ahí. Norfund, el gran fondo de soberano de riqueza noruego, no invierte en el Perú, invierte en Ecuador, invierte en Colombia, pero está considerando invertir en el Perú. Temasek no invierte en el Perú, Casana no invierte en el Perú, los fondos soberanos de riqueza del mundo árabe, ninguno invierte en el Perú. Y van a considerar invertir en el Perú por esto. Entonces es paradójico, porque estos grandes fondos soberanos de riqueza que miran 20 años, 30 años adelante y que toman decisiones desde la geopolítica, no quieren que el Perú pase por lo que ha estado pasando en estos años, pero van a sentarse en la mesa, así siga pasando lo que está pasando por la energía y los químicos verdes. Preguntadas por el mercado de capitales. Una empresa peruana puede emitir, si tiene tamaño, un eurobono. Si no tiene tamaño, puede clasificar y hacer una emisión privada. Si tiene menos tamaño, puede irse a Dubái. Si tiene menos tamaño, se puede ir a México, se puede ir a Chile. Hay algunos actores en Estados Unidos que lo pueden financiar, hay algunos actores en Inglaterra que lo pueden financiar y no lo hacen. Cuando les muestras estructuras financieras, te dicen que no quieren porque quieren bajar la tasa. Te pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo. Tuvimos un cliente en el 21, en pleno Castillo, al que le conseguimos deuda de un family office mexicano, que en los primeros 4 años se ahorraba 21.5 millones de una deuda de 50 y no quiso porque la tasa le parecía alta. Hay que mandar a las empresas al colegio, después a la maestría de finanzas y después a la universidad y después a la maestría de finanzas. No saben financiarse. Eso no tiene nada que ver con el Estado, tiene que ver con que sus gerentes financieros no son gerentes financieros, son tesoreros. Van al cóctel con el banco y le sacan plata al banco. Y cuando el banco no les da plata, no saben qué hacer. Esa es una falencia de las empresas. Esa es una muestra de que acá faltan capitalistas. Bien, no, interesante lo que dices y es cierto, hay toda una ola y un cambio. Nosotros ayer estuvimos en Trujillo y discutiendo temas de transición energética y los recursos que persiguen proyectos renovables y metales críticos, y hay todo un cambio fuerte que parece que quizás nos lo estamos perdiendo porque estamos muy enfrascados en un estado que, digamos, se puede perder esa ventana de oportunidad al no crear condiciones habilitantes, más allá de las cosas que tú mencionas, Pablo. Ahora, para entrar a los temas tanto de corto plazo como de mediano plazo, y acá quisiera dividir quizás la intervención primero pensando el 24 y después más adelante una visión más estructural, más de crecimiento potencial. Eh, eh, Luis Alberto, tú has sido una persona y te has sumado a las críticas en la gestión actual económica del país. Claramente sabemos cuáles son estos problemas que hoy día impiden una efectividad de la política fiscal, por ejemplo. Por dar un ejemplo, los multiplicadores probablemente se ven reducidos al tener que pasar por todos los sistemas administrativos, por las incapacidades y por la corrupción que lamentablemente persiste a todo nivel, y por eso en gran medida la inversión pública no aporta a una recuperación. Y obviamente la inversión privada está muy resentida y está muy empantanada con todo tipo de trámites y dificultades. Y hay un, creo, creciente déficit de credibilidad de parte de los agentes económicos respecto a la conducción del MEF. ¿Cuál es tu visión respecto a eso, Luis Alberto, para poder pensar en que el rebote del año entrante sea de verdad un rebote y no una recuperación exigua? Adelante, por favor. Sí, gracias Miguel.
Eh, mi impresión es que la salida hacia el 24 va a ser una salida lenta y va a ser una salida frágil, ¿no? Eh, Mira, PBI desestacionalizado, y a mí me gusta mirar mucho el PBI desestacionalizado, con todos sus problemas metodológicos que tenga, pero en estas épocas de recesión, de estancamiento, digamos, para mí el mejor indicador es mirar el PBI desestacionalizado. Y ese nos está mostrando que hay un estancamiento ya de varios meses. Eh, eh, esta recesión es más aguda que la pequeña recesión que tuvimos en la crisis financiera global, y hay razones para ello, ¿no? Eh, 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 en aquella crisis y también en la desaceleración del 2014, nosotros teníamos espacios fiscales y monetarios para hacer políticas monetarias y fiscales contracíclicas, ¿no? Hoy día no los tenemos en el campo fiscal, claramente. Hemos sido testigos de un enfrentamiento entre el Consejo Fiscal y el Ministerio de Economía. Eh, eh, en este caso, yo le doy la razón al Consejo Fiscal, porque el Consejo Fiscal advirtió desde hace mucho tiempo que existían riesgos para cumplir con la regla fiscal, y que esos riesgos están fundamentalmente basados en la forma de programación que el MEF estaba haciendo el marco macroeconómico multianual, ¿no? Eh, entonces, hoy día, en el campo monetario, felizmente, la inflación empezó a ceder de manera más acelerada, y eso ha abierto un cierto espacio para el Banco Central, pero el Banco Central, como debe ser, está actuando prudentemente, rebajando la tasa 25 puntos básicos cada mes. Pero hay un espacio que va a poder seguir aplicándose, o sea, la tasa va a poder seguir bajando en los próximos meses. Pero más allá y hoy día, por lo tanto, esas políticas macroeconómicas, digamos, no pueden ser tan potentes como lo fueron en el 2008 y el 2009. Pero más allá de eso, respecto a la primera parte de tu pregunta, esto lo he dicho ya en algunas oportunidades, a mí me parece que en el Estado estamos sobreregulados, ¿no? Sobreregulados internamente hacia nuestros procedimientos internos, y por lo tanto sobreregulamos hacia afuera también. Y yo creo que allí hay una ventana de oportunidad para hacer una reforma que es una reforma estructural, para desregular significativamente tanto hacia lo interno como hacia lo externo. Y esto yo lo digo con base a mi experiencia de haber estado en tres momentos importantes en el Estado, de haber salido, de haber retornado, y en cada uno de mis retornos, o sea, cuando yo estuve primero en los 90, en la época de las reformas, luego regresé en el gobierno de transición, ya percibía una mayor regulación excesiva en el Estado, y luego cuando regreso en mi última experiencia como presidente del Banco de la Nación, ya el grado de regulación era realmente increíble. Porque uno puede mejorar la regulación para lograr resultados. Y buena parte de los sistemas administrativos que el Estado ha construido es por ejemplo, prevenir la corrupción. Por supuesto, también para ser más transparente y para una mayor prudencia. Pero en ningún caso hemos logrado resultados. La corrupción no solo no ha disminuido, ha aumentado. Hemos logrado ciertamente una mayor prudencia, una mayor, digamos, hemos sido responsables en la parte macroeconómica, en la parte de las finanzas públicas particularmente, pero no hemos sido capaces de lograr resultados, por ejemplo, en materia de inversión pública, que era el tema que tú comentabas al inicio. Entonces yo creo que se va a necesitar, y ya yendo un poquito a la perspectiva de líderes, en este caso grandes reformistas en esta materia, porque eso va a ser fundamental si queremos no solo rebotar en el 2024 y ya proyectándonos un poquito más para allá, sino generar un crecimiento sostenido para los próximos años. Gracias, Luis Alberto. Les hago recordar que en unos 10 minutos abrimos el espacio a sus preguntas para los panelistas. Estamos con
Pablo Secada y Luis Alberto Arias en este X-Space. Pablo, comenzando ya la perspectiva un poco, si uno puede pensar en dos cosas positivas que creo que nos van a ayudar el año entrante, es que la inflación, como decía Luis Alberto, ya comenzó a ceder. Incluso Julio ha dicho que es probable que se vea ya una mayor convergencia más rápido de lo anticipado al rango meta. Eso va a incidir en una reducción de tasas de interés, eso va a ser un alivio. Y lo segundo es que ya se supone que no vamos a tener shocks tipo el niño, ¿no? Esto se va a ir y ya ese factor de incertidumbre se elimina. Entonces, de cara a eso, ¿cuál es tu visión respecto a la misma pregunta que le formulé a Luis Alberto? ¿Cómo ves tú la recuperación y la magnitud de la recuperación económica del año entrante? No hago números, estuve hace unos días en el Central conversando con la gente que los hace y leo a los que los publican. No cabe duda que el niño ya está restando, ¿no? Y el niño resta de varias maneras, ¿no? O sea, además le llovió sobre mojado a los que no tuvieron fertilizantes en la Sierra Sur, sobre todo, que ya tienen un buen rato pateando la lata, ¿no? Porque fue primero el COVID, después fue la ausencia de fertilizantes y después ha sido el niño, ¿no? En los agroindustriales los ha golpeado también a los empleados de la agroindustria, una mucho menor producción. En algunos productos ni siquiera floreó el mango, por ejemplo. En otros los rendimientos se han caído. En la sierra se ha sembrado menos. En estas semanas han caído las ventas del mercado mayorista y de mercados líderes de Lima, lo que muestra que el consumo pues está arrastrándose, ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber una recuperación, pero yo no creo que vaya a haber mucho más que eso, ¿no? Así como se debió prevenir el niño como si fuera una cruzada nacional, se debería promover una recuperación post-niño como si fuera una cruzada nacional en favor de la costa norte y de la Sierra Sur principalmente, ¿no? ¿Y cómo se hace para salir del niño? Ni siquiera está puesto en la mesa. Se hacen planes urbanos asociados a planes de inversión. No se hacen con obra pública, se hacen con obra público-privada, con APPs bien diseñadas, ¿no? Eso ni siquiera está en el tapete, eso se puede hacer con bastante rapidez, pero tampoco es inmediato. Lima ya tiene un plan urbano, otras partes del Perú no lo tienen, ¿no? Pero esa sería una salida, ¿no? Mencioné lo de la geopolítica, lo de la energía y químicos verdes va, pero eso recién pues entrarán a producir en 10 años, ¿no? O un poco menos, quizás, ojalá. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. A mí me llama la atención mucho que en el corredor minero uno tenga el puerto de Marcona, carga suficiente para armar un tren de carga sin que el Estado ponga un sol, un proyecto de irrigación gigantesco que hay hacia el sur de Marcona, y nadie haga nada. No lo haga el gremio, no lo haga el gremio de los gremios, no lo haga nadie, no lo haga el Estado, no lo haga ni un ministro. Nadie puede pensar que se puede voltear la cara de la minería desde el corredor minero del sur, proveyéndole a los ciudadanos de un tren y un puerto, proveyéndole a los ciudadanos de trabajo en un proyecto de irrigación, ¿no? Entonces, dos comentarios finales. Cuando yo era chiquillo, iba al MEF, yo veía decenas de personas trabajando. Luis Alberto participó de las reformas y no era del MEF, digamos, exactamente. Martín Naranjo, Julio Velarde, Renzo Rossini, Richard Webb. ¿Dónde está ese equipo ahora? ¿Qué creen que haciendo reportes y recomendándole a la gente qué va a hacer y diciendo ojalá se hiciera, va a pasar algo? O sea, tienes que tener todo eso listo, tienes que tener los resúmenes ejecutivos, las presentaciones, los modelos, las corridas, los números, todo listo, para que en el segundo en que tengas 1 milímetro de espacio hagas algo, porque los ministros por lo general están perdidos, ¿no? Eso no existe, eso se hizo a fines de los 80. ¿Qué más tiene que pasar para que haya un mínimo de organización, un mínimo de coordinación y un mínimo de política para poner 3 cosas en la agenda? Ahora me paso a cosas que están ahora que deben parecer pues de ciencia ficción, ¿no? Hablé de la energía y los químicos, hablé del corredor. En urbanismo, hemos hecho una simulación en 5.7 hectáreas, en una avenida grande de Lima antigua,
donde están las fábricas, que ahora hay almacenes, se hacen 3.400 departamentos y se promueve una inversión de $300 millones. Multilatinas centroamericanas, estadounidenses y megafondos de inversión en urbanismo están interesados en entrar. Así como ese proyecto, se pueden hacer decenas de esos proyectos. No hay que pedirle permiso a nadie, la ley ya está hecha. Solamente hay que hacerlo. Y la gente que tiene su terreno tiene que entender que los terrenos se venden a valor presente, no a valor futuro, ¿no? Ese es un ejemplo de cosas que se pueden hacer en mercados. Hay 3.000 mercados de abastos en el Perú. Realmente hay ni 10 que funcionan como deberían. Y los comerciantes tienen el dinero para invertir en sus puestos, tienen el dinero para hacer mercados nuevos. Eso es algo que estamos haciendo. Yo creo que hay que salirnos un poco de la caja. Estamos repitiendo recetas de los 90, del 2000, que nunca se hicieron, ¿no? ¿Quieren hacer infraestructura en serio? Se contrata al señor Richard Cabello, que se ha jubilado, se contrata al señor Tito Gómez, que está en el BID, se pone a trabajar a Rafa Ugaz, a Camilo Carrillo, a Quique Oliveros, a la gente que sabe infraestructura, se contrata gente que trabaja para nosotros por concurso y se hace la infraestructura. No sé qué más tienen que hacer, eso es lo que se hace. Y si quieren tener un fondo soberano de riqueza Eh, para que aloje esto y lo sostenga, ideal. Bien, bueno, yo creo que todo eso es muy interesante, pero ahí te topas con la Contraloría y te topas con, digamos, los desincentivos a tomar decisiones, y eso lamentablemente es lo que está primando. Entonces, ya yendo, digamos, hacia el futuro, porque claro, todas estas cosas que tú dices, lo que leo entre líneas es que falta voluntad política, falta liderazgo y pensar, digamos, fuera de la caja, pero tienes una estructura muy pesada, que ya la comentabas tú, Luis Alberto, y de hecho tenemos un Congreso que es verdaderamente cada vez peor lo que hace, y una degradación institucional como no hemos visto en muchísimo tiempo. Entonces, y cuando uno habla, de hecho, con las agencias calificadoras de riesgo, con el Fondo Monetario, con inversionistas, lo que preguntan es de la política, lo que preguntan es de las instituciones, y la preocupación central justamente es en el riesgo de caer pues, en un estancamiento económico e incluso volver al Perú de los 80s, y que estos años, esos veintitantos años de progreso, pues ha sido una anécdota en una historia, y eso, la verdad, yo me resisto a aceptar esa posibilidad, pero finalmente son seres humanos los que toman este tipo de decisiones. ¿Cómo ves tú este entorno para justamente pensar fuera de la caja y materializar este tipo de emprendimientos que Pablo sugiere? Gracias, Miguel. Eh, sí, como dije al principio, claramente hoy día hablar de economía sin hablar de política es como que estemos pues hablando en un laboratorio y no vamos a poder implementar todo lo que se necesita hacer, ¿no? Perú, las fortalezas macroeconómicas de Perú están claras, la monetaria principalmente hoy en día, la fiscal se está deteriorando, hay que sentarse a conversar sobre las reformas fiscales que necesitamos hacer. Sin duda alguna, una de las reformas fiscales más importantes sigue siendo la reforma tributaria, que no consiste en subir impuestos, subir tasas ni crear impuestos, ¿no? Consiste en sentarse a mirar una por una las exoneraciones, los gastos tributarios, consiste en mirar por qué Perú tiene tasas de evasión tan elevadas, consiste en acelerar la implementación de un catastro, en fin. Pero lo más importante hoy en día es lo que ya era débil para Perú hace unos años y que era el aspecto institucional y que hoy en día evidentemente se ha deteriorado notablemente, ¿no? Y es por eso lo que tú señalas de que esa es la principal preocupación. Y allí, cuando hablamos de instituciones, hablamos por supuesto de las instituciones del sistema judicial, que no hemos avanzado mucho. Hablamos del deterioro que hoy día tiene la Fiscalía, en donde desde hace muchos años se sabe que dentro de la Fiscalía hay grupos, hay grupos enfrentados, hay bandas. Hablamos del deterioro de la Policía Nacional del Perú, y qué duda cabe, hablamos del deterioro de la clase política, ¿no?
en todo el mundo las clases políticas pues no son el mejor activo que tengan que exhibir los países, pero en nuestro país la clase política es el reflejo de nuestra sociedad. Y eso es el reflejo de la informalidad y es el reflejo de la ilegalidad. Y entonces hay políticos en el Congreso financiados por la minería ilegal, financiados por las universidades bambas, financiados por el transporte ilegal, financiados por aquellos que depredan la Amazonía. Y entonces eso es lo que hoy día estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a tener que empezar, creo yo, por allí, por cómo hacemos para mejorar la calidad del Congreso, y eso empieza por cómo hacemos para mejorar la calidad de la oferta política. Eso va a ser muy difícil porque las reformas que se están aprobando de la eliminación de las primarias abiertas, del retorno del voto preferencial, el aumento de la valla para inscribir nuevos partidos, eso va a ser muy complicado. Pero yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa, los peruanos honestos, los peruanos que queremos salir de esto, y tenemos que hacer algo para, probablemente no se va a poder resolver esto en una o en dos elecciones, pero tenemos que realmente plantear como una de las reformas cómo hacemos para reformar el Congreso y cómo hacemos para reformar a los políticos. Si no tenemos políticos mínimamente serios, aunque sea con una representación razonable, todo lo que estamos presenciando el día de hoy va a continuar. Gracias, Luis Alberto. Les recuerdo, después de la intervención de Pablo, abrimos los micrófonos al público. Les solicito que pidan la palabra con la manito digital y que limiten sus intervenciones a 2 minutos, guardando, por favor, el respeto que todos nos debemos. A ver, Pablo, ¿cómo reformamos la política? Eso es bien complicado. Y pensando en el crecimiento potencial, hemos hablado poco de los temas de productividad, pero a ver, ¿cómo pensar fuera de la caja para lograr aumentar la productividad de nuestra economía, la eficiencia, la adopción de nuevas tecnologías y no perdernos estas olas que están ocurriendo en el mundo y que nosotros no estamos beneficiándonos como país? ¿Cómo cambiar, cómo salirnos de este equilibrio malo, como yo lo llamo muchas veces? Adelante, Pablo. Mira, lo que nosotros estamos haciendo desde hace ya años y lo vamos a intensificar en la medida en que se acerque la siguiente elección es trabajar para terceros, ¿no? Yo no voy a ser candidato, hay gente que sí quiere ser candidata al Congreso, pero vamos a poner un equipo de profesionales de campaña, de gente que tiene experiencia en varias campañas, el acceso a dirigentes, al servicio de personas que quieran entrar al Congreso, que sean personas correctas, ¿no? No me interesa si crean que Marx tiene razón o si Hayek es lo máximo, es problema de ellos, ¿no? Para empezar, que sean correctos. Para sostener este esfuerzo, estamos trabajando ya proyectos de sostenibilidad. Acá se ha armado un proyecto de capital de impacto con 65 millones aportados por 2 fondos y varios family offices. Acá se ha financiado una empresa financiera con financiamiento sostenible por años, o sea, ya hay precedentes, y hay un potencial gigantesco para financiamiento sostenible que las empresas tampoco están tomando en serio. Mucho dinero en responsabilidad social, con una parte de ese dinero se consiguen 10 millones de euros de un proyecto de financiamiento sostenible. Y quería ir al punto final. Sí hay institucionalidad y esa institucionalidad sostiene al país, pero le damos la espalda. Es la institucionalidad de las reglas informales que funcionan. Si ustedes van a un mercado, pueden ir a un mercado en el que no hay agua, no hay electricidad y las señoras están trabajando como pueden, y pueden ir a un mercado en el que todo funciona perfecto, que tienen ERP, que van a levantar el dinero para hacer su mercado definitivo, que lo van a financiar. La diferencia es la calidad de la dirigencia del mercado. Las dirigencias populares se han enfrentado en estos últimos años al señor Bermejo abiertamente y le han ganado elecciones con Bermejo en el poder. Entonces, no podemos ignorar a la institucionalidad que sostiene al Perú. Tenemos que entender que hay una institucionalidad, que no la veamos por donde andamos, que no hayamos estudiado con ellos, no quiere decir nada.
los hijos y los nietos de ellos están estudiando donde nosotros estudiamos. Entonces tenemos que reconocer que nosotros estamos un poco perdidos sobre cómo se hace política y cómo se enfrenta a estas personas. Por eso dije que hay que tomar la política con seriedad. Si el señor Jorge del Castillo es el gran mariscal de parte de la derecha y creen que con un señor que ha probado cómo se relaciona con las políticas públicas durante décadas vamos a salir del problema, el problema son las personas que creen eso. El problema no es solamente el señor del Castillo. De acuerdo. Abrimos ahora a las palabras de nuestro público. Richard, adelante, por favor. Luis Miguel, gracias. Un abrazo a los ponentes el día de hoy. Si bien es cierto que la confianza y la inversión privada ha venido cayendo y a veces, como se ha venido desarrollando en el conversatorio, los reflejos del sector privado pueden ser mucho más rápidos que el sector público. Y así tengamos, digamos, este proceso de confianza y de reactivación de la inversión privada, me gustaría preguntar, ¿qué hacer para tener un mínimo sostenible de mejorar la inversión pública? Porque mal, como Luis Alberto decía, vamos a salir de este proceso a paso lento, a paso aletargado, pero vamos a salir, pero igual vamos a seguir teniendo gobiernos regionales que ejecutan mal, gobiernos locales que no ejecutan. Entonces, ¿qué hacer para tener un mínimo básico que pueda hacer este segundo soporte, ¿no? Acompañado de la inversión privada, una inversión pública, si bien es cierto que no sea tampoco lo máximo, pero sí que pudiera responder a indicadores mínimos de gestión y de inversión en lo que le respecta y en lo que le corresponde. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Gracias, Richard. Luis Alberto, Pablo. Luis Alberto. Sí, cómo no. Muchas gracias por la pregunta. Aquí quiero aprovechar para señalar lo siguiente. No cabe duda, como lo señaló el oyente, que para lograr un crecimiento sostenido se necesita que crezca la inversión privada, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero junto con un crecimiento de la inversión privada y junto con un buen funcionamiento de los mercados, ¿no?, se necesita la presencia del Estado. Porque el Estado invierte en infraestructura pública, el Estado, y de esto no hemos hablado hoy día, tiene que asegurar reformas importantes en aquello que la población necesita, como es un buen sistema de salud pública y un buen sistema de educación pública también, ambos igualan oportunidades. Entonces, es decir, necesitamos la presencia de ambos y el trabajo complementario de ambos. En el tema de la inversión pública se necesitan dos cosas. Se necesita más inversión pública y se necesita una mayor calidad de la inversión pública. Para que haya más inversión pública se necesita sin ninguna duda mayores ingresos. Se necesita, uno de los talones de Aquiles de la economía peruana es su baja presión tributaria y necesitamos trabajar, y ya lo dije, sin crear ni subir tasas, ¿cómo hacemos para mejorar la recaudación? Y en el tema de la calidad de la inversión pública, obviamente se necesita, si uno mira la cosa sectorialmente, uno ve primero quién es el sector que más invierte. Bueno, es el sector transportes, luego le sigue el sector vivienda. Se necesitan reformas en la calidad del servicio civil en esos dos sectores. Mientras esas reformas se hacen, se puede hacer un uso adecuado de las asociaciones públicas privadas, incluso de las obras por impuestos, adecuadamente reguladas. O sea, necesitamos fijarnos metas para ir cerrando las brechas de infraestructura que nuestro país tiene. No puede ser que el sector educación, más del 50% de los colegios, no esté en condiciones de brindar una adecuada educación para nuestros niños. Lo mismo en el sector salud. No tenemos el número de hospitales ni de postas médicas suficientes. Entonces se necesita una combinación de mejoras en la calidad de la inversión junto con un mayor espacio para poder invertir de manera más acelerada y poder afianzar eso que comentaba el oyente, poder afianzar juntos inversión pública con inversión privada.
Gracias. Le damos la palabra al siguiente y ahí, Pablo, tú le respondes a ambas. Daniel Peñaflor, adelante, por favor. Activa tu micro. Daniel, si me escuchas, si ya, puedes activar tu micro. Ahora sí. ¿Ahora sí me Adelante, escuchan? Ok, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos expositores. Ha sido muy interesante lo que han dicho. Número uno, la semana pasada Dani Rodríguez sacó un paper en Project Syndicate, bueno, un artículo sobre el tema del empleo y la competitividad en países que viven en servicios. Los recomiendo. Y mi pregunta sería para ambos expositores es, si lo que necesitamos son instituciones económicas y políticas inclusivas para poder crecer, pero de manera concreta, ¿qué tres pepas, o sea, qué tres cosas ustedes recomendarían a nivel de política pública para poder lograr ese crecimiento? Siguiendo el ejemplo de Pablo sobre que al final entre un mercado de abastos bueno y un mercado de abastos no tan bueno, lo que importa son las reglas de juego informales de los dirigentes que funcionan. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer el enlace entre la asociatividad que viene promoviendo el Ministerio de Agricultura de la agricultura familiar con, por ejemplo, los fondos de inversión, para que la agricultura familiar no se vea no solamente como un tema de desarrollo social o un tema a pérdida, sino como una agricultura organizada, pero que es que tenga capacidad de ser productiva y que es capacidad de ser sujeto de crédito, digamos, por fondos de inversiones para verlo como plata, no solamente como un tema social. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Pablo, adelante. Acá el ejemplo mejor es ShareDex. Lo pueden buscar en internet, share-x.com creo que es. Es una empresa hecha con capital de impacto aportado por un fondo inglés que se llama Whitshift, que desapareció, fue comprado por otro fondo que se llama Grosvenor y por un fondo de impacto que es parte de Partners Group, que es un fondo gigantesco de inversiones alternativas. Entonces Partners Group Impact y Whitshift, que después se volvió Grosvenor, se lo compró Grosvenor, y una serie de pequeños family offices en varios países del mundo pusieron 65 millones para que una compañía compre 1.300 hectáreas de chacras orgánicas o biodinámicas y asocia a 15.000 pequeños productores. Eso ya se hizo, el Estado no intervino, nadie se enteró, pero ya funciona. Entonces, si eso es un ejemplo que se puede replicar, ¿por qué no es parte de la política pública? Porque la política pública no tiene idea de esto, ¿no? No están preparados para hacerlo, no tienen la red de contactos, no conocen, no es fácil hacerlo. Esto se hizo porque el presidente del directorio es un ex administrador de un fondo de capital de riesgo icónico de Estados Unidos que fundó el número 4 de Intel, ¿no? Pero ahí está el ejemplo. Entonces, insisto, nosotros no vamos a parar el narcotráfico, ni la tala ilegal, ni la minería ilegal. Y si empezamos a organizarnos, como dice bien Luis Alberto, en la siguiente y subsiguiente elección iremos sacando el cuello, ojalá, ¿no? Pero sí podemos ir a financiarnos al mercado de capitales regional o global para invertir en un proyecto. Sí podemos ir a buscar fondos de capital de impacto y fondos sostenibles. ¿Por qué no lo hacen las empresas? Yo no lo entiendo. Yo me he sentado con representantes de AGAP, representantes de ADES, de CONFIEP, de IPAE, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchan, sonríen y no hacen nada. No sé qué les cuesta contratar un equipo de personas que por un dinero que, no sé, no pasará de $150,000, se consigan 10 millones de euros para hacer financiamiento de impacto sostenible. He hablado con COFIDE del tema y también te dicen, qué maravilla, qué lindo. Ni siquiera son capaces de hacer un evento, un webinar. Pueden empezar a llamar a los fondos que invirtieron en el Perú, que serán como unos 20 o 25, y organizar un webinar. Y poner enfrente a los gobernadores, alcaldes y empresarios y quien quiera escuchar, ¿no? Ese tipo de cosas no necesita pedirle permiso a nadie. Y el narcotráfico no es una excusa. Ya meterte en la selva, comprarte 500,000 de hectáreas, esa es otra historia. Pero hacer un pequeño proyecto, por ejemplo, como lo han hecho ya en Puerto Bermúdez, en Villarrica o en Tumbes, no es el fin del mundo. Hay otra empresa que está copiando palta en la sierra de pequeños productores para pasarla por packings que han hecho en Ayacucho y en Ica. No le han pedido permiso a nadie, esto ha ocurrido en estos años de tragedia y lo han hecho. Es el grupo que veo. Entonces, yo creo que hay una jalada de orejas seria que hacerle a las empresas
para que empiecen a ponerse las pilas. En el tema de obras por impuestos, hay un grupo viendo cómo hacer un fondo, hay un banco de inversión pensando en un esquema de financiamiento y un grupo financiero regional. No se trata de comprar los certificados de obras por impuestos, como ha dicho alguien en un artículo recientemente. Se trata de que se pueda titulizar las obras por impuestos, con la cual la naturaleza del certificado tiene que cambiar. Esto lo discutimos con estas mismas palabras en el 2008 cuando yo estaba de asesor en el MEF. Y nadie ha movido una uña. Y no hay ninguna mafia política en contra de las obras por impuestos que sea relevante. Entonces, sería bueno que tomemos la política en serio, sería bueno que empezamos a hacer todo lo que podamos hacer, sería bueno que tengamos un poco de sensación de urgencia y estemos pensando en serio en qué reformas se pueden hacer apenas se abre un espacio político por menor que sea. Gracias, Pablo. La última intervención del público, GG, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar respecto a que cuando teníamos que hacer la reforma de los 90, los indicadores a atacar eran claros. Déficit fiscal, inflación. ¿Tenemos claro cuáles son los indicadores a atacar ahora? Buena pregunta de la métrica. Luis Alberto y Pablo les pediría tomar esa pregunta y también ya sumar su intervención final para respetar los tiempos. Luis Alberto, adelante, respondiendo lo que tú creas que debas responder de lo que has escuchado y tus reflexiones, pensando en cómo mirar el vaso medio lleno y tomando el entusiasmo de Pablo, que hay oportunidades que están ahí, pero que falta, en su opinión, más, más que el sector privado sea más avesado y las haga, que están ahí como low hanging fruits, como él sugiere. Adelante, por favor. Gracias por tu pregunta. Parece que, digamos, me hubieras leído lo que estaba pensando, porque precisamente es una buena pregunta para cerrar. Los economistas, sobre todo aquellos que ya pintamos algunas canas, tenemos claro que cuando hay desequilibrios macroeconómicos, un déficit alto, una inflación elevada, tenemos claro que hay que hacer un ajuste. Y esto viene también muy a tono con lo que está haciendo en este momento Argentina. Entonces, tenemos claro que hay que hacer un ajuste. Y también, y esto es lo más importante, tenemos claro que cuanto más demoramos el ajuste, más doloroso va a ser en el futuro. Y eso le pasó a Perú a fines de los 80s y finalmente resolvió a inicios de los 90s. El ajuste se demoró demasiado y como se demoró demasiado y teníamos claro sobre qué variables intervenir, el ajuste fue muy, muy doloroso. Hoy en día no tenemos que hacer un ajuste económico. Tenemos un buen Banco Central, la inflación va a llegar pronto al rango meta. Tenemos un buen Ministerio de Economía, esto no está en duda. Y la fortaleza fiscal todavía la preservamos. Hay que estar atentos, pero todavía preservamos nuestra fortaleza fiscal. Pero necesitamos hacer un ajuste en la política. Necesitamos hacer un ajuste no solo en nuestras reglas políticas, sino en nuestra clase política. O como diría, y está muy de moda el político argentino Milei, tenemos que hacer un ajuste en la casta. Y cuanto más nos demoremos en hacer este ajuste, esta clase política, esta casta, va a seguir destruyendo la institucionalidad y el ajuste, cuanto más nos demoremos, va a ser más doloroso. Vamos a haber caído más en este deterioro de las instituciones y en esto que ya claramente se empieza a notar como una pérdida de la democracia. Entonces, la variable a atacar está clara, ¿no? Hace algún tiempo había un debate respecto de si convenían o no convenían elecciones adelantadas. Yo creo que ese es un tema que tenemos que empezar a pensarlo bien en serio todos los peruanos, porque el argumento de que elecciones adelantadas van a aumentar la incertidumbre, desde mi punto de vista, no es un argumento valedero, porque siempre que hay elecciones va a haber incertidumbre, y más vale resolver rápidamente la incertidumbre y tener
como decía Pablo, las reformas preparadas para estar listos en el momento en que se abra la ventana, para cuando exista esa oportunidad y ese capital político para hacerlo, hacer las reformas que requerimos y empezar un crecimiento sostenido. Si nos esperamos hasta el 2026, vamos a tener la incertidumbre y ese crecimiento sostenido se pospondrá por varios años. O sea que la variable sobre la que hay que intervenir para mí está muy clara y hay que hacerlo pronto. Gracias, Luis Alberto. Pablo, para cerrar, adelante, por favor. Sí, en los 90 se dejó incompleto un proceso de reforma, no se tuvo el apoyo, se tuvo un tremendo apoyo político, pero hay áreas de la economía en las que simplemente no se pudo entrar, por ejemplo el agro, Fujimori y Absalón Vázquez nunca dejaron entrar ahí. Ahora claramente hay un reto institucional y ese reto institucional no va a ser fácil de enfrentar porque ya no se trata pues de que es un país quebrado por corrupción de la antigua, digamos, en que el señor me pedía plata para darme un permiso o una licencia. En esa época ustedes ya algunos no saben, pero se pedía licencia de importación, habían diferentes tipos de cambios, había un millón de formas de sacarte plata, ¿no? Algo parecido ha pasado en las últimas décadas. Hemos regresado a un montón de tranqueras de peaje donde un señor del Estado te puede cobrar dinero, ¿no? Yo pensaría en si tenemos capacidad de organizarnos, yo pensaría en si tenemos organizarnos políticamente, yo pensaría en si tenemos la capacidad de empezar a promover estos proyectos sostenibles que no dependen de nadie, en acercarnos a las instituciones informales que funcionan, ¿no? En política, en las campañas de Lourdes, las dirigentes que más movieron Lima para ella, digamos, en el 2001 y 2006, están vivas, tienen puestos en mercados. Los dirigentes que se enfrentaron, que promovieron la carrera magisterial y que la defienden, existen, tienen nombre y apellido y actúan políticamente. Entonces es el colmo que el establishment ¿no? del poder y de la economía no sepan ni quiénes son, ¿no? Yo se los presento a los que yo conozco, encantado, para que vean ustedes qué gente valiosa y que hay que considerarla, ¿no? Yo pensaría en eso, y lo que estamos viendo es completamente diferente, ¿no? O sea, alguien cree que van a ganarle estas mafias las elecciones del 26 con la organización política que tienen, con los liderazgos políticos que tienen, con gente que hace eventos, y publica artículos y anda escribiendo en el Twitter. O sea, en estar riéndose en nosotros porque somos unos payasos, ¿no? Entonces, si hay alguna señal que ver es si estamos tomando la política en serio, si estamos tomando el financiamiento sostenible en serio, si estamos tomando la agenda pendiente en serio y la tenemos lista, no en un libro, en un resumen de una página, en una presentación, en una acción política liderada por profesionales que están trabajando para que en los siguientes años se abran oportunidades para hacer cosas, ¿no? Y me parece que ni siquiera tenemos claro cuál es el camino. Entonces, empezaría a mirar primero si estamos entendiendo hacia dónde hay que ir, ¿no? De acuerdo, ¿no? Ha sido un espacio muy interesante y hemos tocado temas desde un ángulo que usualmente no se discuten. Y acá déjenme resumirlo en tres temas. Yo creo que Pablo ha dado un nivel de pragmatismo y un jalón de orejas que creo que usualmente no se da y la discusión está centrada en lo usual y lo usual parece que no va a cambiar, pero hay oportunidades si es que hay voluntad de asumirlas. Lo segundo es que creo que en general no cala el sentido de urgencia. Yo les confieso, luego de la pandemia y los momentos tan límites que hemos vivido como país, como sociedad, yo hubiese pensado que había las condiciones para efectivamente mejorar algunas cosas que eran obvias, como la salud pública, o comenzar a abordar los límites a la formalización, a permitir que las pequeñas empresas puedan crecer, etcétera, cosa que no está ocurriendo. Entonces, ese sentido de urgencia no se está dando. Y creo que la última cosa que quisiera dejar con ustedes es que esta discusión de adelantar elecciones, creo que muchos inicialmente cuando hubo el cambio de gobierno privilegiaban la certidumbre de un gobierno menos delincuencial quizás, pero dado el inamovilismo que vemos, hay muchos que también se plantean hasta cuándo vamos a soportar estos 2 años igual o peor, con una degradación que continúa día a día más escandalosa y no hay espacio a la indiferencia. Entonces creo que son temas
quedan para varios X-Spaces. Yo quisiera agradecer muchísimo a Luis Alberto Arias, a Pablo Secada, a todos ustedes, invitarlos a propuestasdelbicentenario.pe. Ahí estamos planteando algunas propuestas de las que dice Pablo, para que cuando se abra esa pequeña ventana hayan insumos para alimentar propuestas específicas que requiere obviamente liderazgos que hoy día no contamos en el país, pero no hay que perder la esperanza. A todos ustedes por participar, muchísimas gracias. Aprovecho en nombre de Evidencia Instituto desearles felices fiestas y muy buenas tardes con todos. Gracias, Pablo y Luis Alberto. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.